tardes. Para comenzar, el día de hoy vamos a tener el panel de ciencia y tecnología. Bienvenidos a este panel. En este panel nosotros vamos a tratar de responder a la pregunta de cómo la ciencia y la tecnología van a influir en el futuro del trabajo, ¿no? En el presente panel contamos con un panel de lujo realmente. Tenemos 5 expertos en diferentes sectores. Tenemos a Adolfo López Bustillo, que es director ejecutivo de Fondesit; César Augusto Leguía, gerente de inteligencia comercial del BBVA Perú; Denise Amanqui, gerente de Business Analytics de Claro Perú; Javier Creus, fundador de Ideas for Change de Barcelona, nos acompaña desde España; y tenemos a Jairo Tiuzaba de CAF, ¿no? Entonces, con este gran panel de expertos vamos a discutir sobre el rol de la innovación, la ciencia y la tecnología en la evolución del trabajo. Vamos a tratar de dilucidar futuras perspectivas, cambios que se vienen, cambios que se han incorporado en nuestro quehacer diario desde la perspectiva de diferentes sectores, ¿no? Y para esto vamos a proceder de la siguiente manera. Tendremos 2 rondas individuales de preguntas donde oiremos de nuestros expertos sus opiniones, sus comentarios y cómo ven la realidad de cada uno de estos sectores. En una segunda parte tendremos 2 rondas más con preguntas abiertas en donde conversaremos alrededor del futuro del trabajo. Entonces, el panel lo guiaré yo, su servidor, Miguel Núñez del Prado, profesor de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico. Bueno, comencemos con César. César, por favor, cuéntanos cómo la ciencia y la tecnología y la colaboración con diferentes actores del ecosistema están influyendo en el trabajo desde una perspectiva del sector financiero. Bueno, yo creo que más que comentar sobre la influencia o el ecosistema, yo quisiera eh, comentar sobre la responsabilidad que tienen las diferentes entidades que ven temas de tecnología, ¿no? En el país tenemos digamos, un mundo empresarial que está desarrollándose eh, activamente. Tenemos la empresa y también tenemos el sector del Estado, ¿no? Sin embargo, esta influencia de este trabajo colaborativo poco se ve, por lo menos aquí en el país, ¿no? Entonces, ahí pienso que hay una enorme responsabilidad de las empresas que desarrollan, digamos, ciencia y tecnología y que hay poco trabajo. Probablemente, si hablamos en Estados Unidos o en Europa, donde hay un trabajo mucho más cercano entre la empresa, el Estado y las universidades, acá en el país se nota muy poco, ¿no? Entonces, de ahí veo que la responsabilidad que tenemos como empresa, no solamente la banca o las empresas de telecomunicaciones, sino el tener ese tridente, yo diría, ¿no? Entre universidad, Estado y empresas en general, ¿no? Entonces, para mí hay una enorme responsabilidad de poder que este desarrollo tecnológico pues llegue a las grandes mayorías, ¿no? Donde la participación de la empresa juega un rol más importante, yo diría la empresa y las universidades, ¿no? Seguramente generando mucho aporte a través de desarrollos, investigación, y eso aportarlo a la sociedad en general, ¿no? Muchas gracias, César. Denise, coméntanos, por favor, ¿cuál crees que ha sido el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de los proyectos en el sector de telecomunicaciones? Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, creo que ha habido un rol bastante importante, determinante en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente porque todo lo que es el sector de telecomunicaciones está ahorita atravesando por un cambio que va desde los servicios tradicionales, ¿no? De lo que es digamos, los servicios de comunicación, hacia lo que son el desarrollo de nuevos servicios más en un ámbito digital. En ese sentido, la tecnología ha tenido un rol súper importante porque se necesita, o sea, en general, todas las empresas de telecomunicaciones necesitan crear y contar con un ecosistema que justamente haga posible esto, ¿no? Haga posible el desarrollo de estos nuevos tipos de servicios y que las empresas podamos justamente evolucionar y tener todo lo que requerimos para empezar
atraer al consumidor hacia atender estas nuevas necesidades, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Denise. Javier, desde tu experiencia, ¿cómo se puede integrar las capacidades que están emergiendo, productos, en esta situación de crisis e integrarlos al desarrollo de nuevos modelos de negocio? Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Yo creo que el trabajo es resolver problemas de otros, ¿no? Y la aplicación de innovación al trabajo es productividad, sacar más rendimiento a cada hora trabajada. Ahora estamos en el escenario de tecnologías exponenciales, donde no es que mejoremos el rendimiento una hora por el 10%, es que la podemos multiplicar por 10 o incluso hacer trabajos sin persona. Teoría, este es ¿dónde ha pasado esto? ¿Y qué ha pasado? Que cuando hemos visto que hemos de sustituir, digamos, en sociedad donde la movilidad era lo principal y la conectividad era complementaria, ¿no? Y hemos estado viviendo una situación que nos ha obligado a vivir con la conectividad como infraestructura principal y la movilidad como excepción. Y ahí ha cambiado todo. Y ahí yo creo que la posibilidad de la innovación social que hemos visto, ¿no? Cómo los ciudadanos se han agrupado para resolver problemas. La innovación organizativa que hemos visto, cómo las empresas se han organizado para dejar de hacer cosas, empezar a hacer otras nuevas, hacer algunas que hacían mucho mejor y otras quizás abandonarlas para siempre. Y la adopción tecnológica que ha habido, Denise nos podrá contar, pero la adopción tecnológica en todos los estratos sociales, en todas las edades, hacen que la capacidad productiva de la sociedad sea diferente. Yo creo que vienen muchos cambios. Muchas gracias, Javier. Jairo, ¿cuál es el rol de las multilaterales en la promoción de la innovación y la colaboración entre diferentes actores para el desarrollo de la región? Muchas gracias por la invitación. Mira, tal y como lo mencionaba Javier antes, la innovación es fundamental para obtener un mayor rendimiento. O sea, hablamos de producción, dada la limitación de recursos, tanto de capital físico como humano y recursos naturales en cada país, y obviamente pues nuestra región no es la excepción. Entonces, la productividad se ve determinada por una parte por la capacidad de adopción de nuevos conocimientos o técnicas productivas, y por otro lado en cómo se asignan los factores de capital y trabajo al interior de las economías. Dado esto, la relación entre innovación y productividad es súper importante, y son las empresas las que impulsan la innovación adoptando nuevos conocimientos y técnicas productivas, y se apoyan en el sector académico para desarrollar muchas veces esta innovación. Y a su vez el sector público es el facilitador que debe proveer los habilitadores necesarios para que las innovaciones se puedan desarrollar. Y aquí es donde entran las multilaterales, porque deben apoyar tanto al sector público como al sector privado, y también a la academia. Entonces, el rol de las multilaterales es generar conocimientos y capacidades en los diferentes actores, de tal manera que haya esa colaboración, esa interacción continua, y que las innovaciones que se den son innovaciones que realmente son demandadas, bien sea por la sociedad o por el sector empresarial. Es decir, que al final estas innovaciones agreguen valor. Y el apoyo de las multilaterales con recursos no reembolsables y con financiación de proyectos de infraestructura y telecomunicaciones, logística, en fin, todo lo necesario para construir las capacidades y para atender esos puentes de articulación entre los diferentes actores, es fundamental para lograr el incremento de la productividad de los países. Entonces, el rol de las multilaterales es fundamental para generar todas estas capacidades que se necesitan y poder digamos, acometer estas acciones en tiempos de crisis como el que estamos pasando. Muchas gracias, Jairo. Y bueno, en relación a esto que acabas de comentar, muy interesante, me surge la duda, Adolfo.
¿el Estado debe invertir en este ámbito de ciencia y tecnología e innovación para fomentar, digamos, esta unión entre la academia y la empresa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias, Miguel, primero por la invitación y estar aquí, ¿no? Bueno, como Estado, lo que nosotros planteamos son reglas de juego, política pública, y por lo tanto establecemos más o menos las condiciones que permitan que todo lo que ustedes han hablado se pueda llevar a cabo. Eso es la función del Estado, es el facilitador, como muy bien dijo Jairo. Y en ese sentido, lo que estoy pensando es que el esfuerzo de hacer la posibilidad de que todos los actores a los que se han referido ustedes trabajen al unísono, con un horizonte coherente y en función del acervo productivo y tecnológico de cada país, es lo sustancial que debe tener en cuenta el Estado. Y por lo tanto, tiene que poner las reglas de juego para que ellos sucedan, como les decía. Y si bien el crecimiento de la tecnología es exponencial, no necesariamente el Estado va al ritmo de ese crecimiento exponencial de la tecnología y generalmente estamos algo rezagados. Es por eso que la conjunción de todos los actores es sustancial y fundamental para poder tener la coherencia necesaria. Entonces, hay que prepararnos a los cambios. En esa preparación a los cambios, que es sustancial, que van a ser sustanciales en materia del trabajo de aquí al futuro. Si uno ve la literatura que hay hoy en día, de aquí al 50 van a haber cambios enormes en la materia de cómo trabajar y en qué trabajar y quiénes van a ser los que se necesitan para trabajar eso que se vislumbra hacia el futuro. El Estado lo único que puede hacer es generar los caminos, los derroteros para llegar a ese fin. Seguimos siendo los facilitadores y ojalá que la sociedad nos lo permita. Bueno, con eso concluimos nuestra primera ronda, donde más o menos hemos tratado de sentar un poco la perspectiva. Para pasar a la segunda ronda, ¿no? Vamos a tratar de ver, y quisiera sus opiniones sobre el avance de la ciencia y la tecnología en sus diferentes sectores y cómo ésta se impulsa a través de la colaboración abierta con otros actores. Entonces, de repente, Jairo, puedes comenzar, por favor, a comentarnos un poco desde tu perspectiva. Mira, para nosotros el tema de innovación abierta es fundamental y va enlazado con lo que se venía comentando anteriormente, es cómo impulsamos la productividad en las pymes para que haya mayor desarrollo e integración regional. Y hay muchos beneficios de la innovación abierta, entre esos está el tema de reducción de costos, la democratización de la innovación, el acceso a talento emprendedor, el que se pueda hacer investigación, desarrollo e innovación a menor costo y que se construya una cultura de innovación que esté moviéndose constantemente. Por eso creemos que la innovación abierta es como uno de los mecanismos que deberían impulsarse y promoverse con mayor fuerza en nuestros países para que haya una mayor democratización y que efectivamente las empresas que encuentran unas necesidades tecnológicas que no pueden ser resueltas dentro de su organización, generen esos espacios para que startups o otro tipo de empresas, proveedores, puedan inmiscuirse en el negocio y generar esos desarrollos para suplir esas necesidades que se dan. Y eso al final lo que va a hacer es una creación, una alianza, una articulación mucho más fuerte entre los prestadores de esos servicios y las empresas que lo están demandando, lo cual al final va a redundar en una mejor articulación de todos los actores. Definitivamente nosotros creemos que los procesos de innovación abierta y específicamente venimos trabajando hace 2 años en el desarrollo del clúster minero del sur del Perú con nuestro aliado estratégico que es la Cámara de Comercio de Arequipa,
La línea base sobre la que se construye estas alianzas es alrededor del tema de innovación abierta y cómo grandes empresas mineras abren un poco su operación para que proveedores locales puedan suplir esas necesidades y darle esos bienes y servicios que en el momento no tienen o que son importados y que pueden ser suplidos con capacidad local para mejorar la capacidad de las pymes y obviamente mejorar la productividad y la competitividad del país. Excelente, Jairo, muchas gracias. Adolfo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Para mí es sustancial, pero nuevamente como Estado, como quien participa desde la perspectiva de la política pública, hay una diferencia en mirar las cosas de lo micro versus lo macro. Nosotros vemos las cosas un poco más a nivel de lo macro, del establecimiento de las condiciones para que las cosas se desarrollen y puedan ejecutar. Nosotros vemos que ante las fallas eminentes del mercado, el Estado tiene que de todas maneras estar presente para poder cerrar un poco las brechas que se presentan. En este caso, en la innovación es sustancial y fundamental la presencia pública para poder definir el derrotero de lo que se quede. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy día nosotros, en el marco del Concitec, estamos tratando de hacer una vinculación mucho más importante entre la academia, la industria, y estamos, así como lo plantea Jairo, en el trabajo, en el inicio del trabajo para definir algunos clústeres fundamentales que nos permitan incidir en el cambio de la matriz productiva del país para convertirnos en algo más competitivos y a nivel internacional. ¿Eso en qué? En el marco de esta gran política nacional de competitividad. Entonces, hay una conversación sustancial. Unos vemos las cosas de la perspectiva macro, preparando las condiciones, y otros ven más desde la perspectiva micro, que son los que tienen que actuar y desarrollar las cosas para poderlas llevar a cabo en el ámbito empresarial. Excelente, muchas gracias. Y Javier, cuéntame, entonces, ¿cómo la ciencia y la tecnología, digamos, generan un avance frente a este sector que tú manejas de la innovación? ¿Cómo influyen estos factores dentro de la innovación? Hay fuentes aceleradoras del cambio, que si los negocios son capaces de entender y anticipar, crecen con ellas, ¿no? Y la tecnología es la primera. Y me parece que en la situación en la que vivimos, ver cómo, para que nos entendamos, cuando teníamos un teléfono fijo, contratábamos apartamentos por semanas, había que encontrarse. Cuando tuvimos un teléfono móvil, un celular, contratamos apartamentos por días. Cuando cada habitación tenga un cerrojo conectado y podamos dar la clave a través del celular, alquilaremos habitaciones por horas. Cada salto de tecnología hace que lo combinable crezca, que podamos acceder a más cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que en esto que estamos hablando ahora hay un gran olvidado que es el protagonista, que es la ciudadanía. Es decir, si vemos cómo ha reaccionado la ciudadanía en este tiempo de crisis, cómo se ha autoorganizado, ¿no?, para cubrirse entre ella, cómo se ha autoorganizado para reorganizar el trabajo, cómo se han organizado por edificios, por barrios, cómo instituciones como los clubes de fútbol de barrio han asumido una tarea social diferente, como niños de 8 años o niñas de 12 convocaban eventos para 1000 personas. Me parece que en este repensar la economía, repensar el trabajo, repensar la productividad, hay ventaja en hacerlo desde una ciudadanía cambiada y desde una economía que va hacia la economía de los datos, donde la propiedad de los datos es de los ciudadanos. Y en la medida en que los ciudadanos quieran contribuir de manera voluntaria a alimentar esa economía, es posible alcanzar diversos niveles de crecimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Y Denise, desde el punto de vista del sector telecomunicaciones, ¿cómo crees que la ciencia y la tecnología va a generar avances y cómo ves esto de la colaboración abierta en este sector? Bueno, definitivamente yo creo que una de las cosas que ahorita ha influenciado bastante en que este avance se acelere en corto plazo
ha sido, bueno, esta coyuntura actual de la pandemia. Creo que de alguna forma nos ha, en general, ¿no?, a los diferentes sectores, obligados a acelerar un poco nuestra evolución, ¿ya? Por ejemplo, ahora que comentaban esto del comportamiento del consumidor, por ejemplo, yo creo que ha sido uno de los principales retos, por ejemplo, ¿no?, ahorita con este tema de la pandemia, porque el comportamiento del consumidor está cambiando, o sea, y va a seguir cambiando porque nos estamos enfrentando a una situación totalmente nueva. Entonces, la tecnología en sí, todo lo que es la parte de los temas de inteligencia artificial, yo creo que son súper importantes porque de alguna manera nos va a permitir adecuarnos o entender de manera más dinámica cómo es que se van a ir dando estos cambios de comportamiento y cómo es que podemos empezar a pensar de manera oportuna, digamos, en cómo cuáles van a ser las nuevas necesidades, por ejemplo, que van a tener nuestros consumidores, ¿no? Y cómo de alguna manera vamos a ir abordándolas, ¿no?, a través de los diferentes sectores del Estado, ¿no? Cómo vamos a ir abordándolas de manera adecuada y de manera oportuna, regulada, ¿no? Y un poco yo creo que la tecnología, los datos, la información, la analítica, ahorita en una coyuntura como esta es súper importante para poder tener una reacción, ¿no? Muchas gracias, Denise. Y César, desde tu perspectiva en el sector financiero, ¿cómo crees que la ciencia y la tecnología, así como la colaboración abierta, van a influir en el corto plazo o en el mediano plazo? Bueno, me sumo un poco a la situación actual, ¿no? Hoy sería casi imposible pensar que, por ejemplo, desde tu casa tú puedas abrir una cuenta, transaccionar y empezar a interactuar con tu banco. Hoy es posible. Hoy, a través del reconocimiento facial, por ejemplo, BBVA, en esta coyuntura sacó la apertura totalmente digital, ¿no? Te tomas una foto, mandas tu DNI y finalmente puedes aperturar y empezar a transaccionar directamente desde tu casa, ¿no? Situaciones como esta nos da que pensar que el sistema financiero y en general todos estamos repensando de cómo hacer las cosas distintas, ¿no? La tecnología es la base fundamental, pero yo quisiera poner hincapié respecto al tema de los datos, ¿no? Los datos van a ser muy importantes para poder generar patrones de comportamiento, para crear productos, servicios, para poder atender mejor a tus clientes y sobre eso poder darle los mejores beneficios. Entonces, creo que la responsabilidad que tenemos hoy, no solamente en términos de la pandemia, ¿no?, sino que además hay situaciones colaborativas que BBVA, por ejemplo, hizo en México y en España, de poder, a través de la transaccionalidad de la tarjeta de crédito, saber, por ejemplo, cuál es el movimiento de personas a lo largo de su territorio. Podríamos tranquilamente, utilizando información, predecir, por ejemplo, algún desastre natural, porque a través no solamente del uso de la tarjeta de crédito, sino de la transaccionalidad, uno puede empezar a aportar analítica y de aporte no solamente al Estado. Entonces, me parece que el mundo, no solamente por lo que estamos viviendo, sino a futuro ha cambiado radicalmente, ¿no? Y de ahí la enorme responsabilidad, no solamente de parte del Estado, de las universidades y de las empresas en general, en que a través de la tecnología podamos ser capaces de aportar, ¿no?, en beneficio de todos. Muchas gracias, César, por esa perspectiva interesante. Y bueno, en general, creo que, digamos, el término que más ha resaltado en esta segunda ronda son los datos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que vamos a tener que retener. Los datos son un poco el futuro. Bueno, en esta tercera ronda que ya vamos a pasar, que es abierta, por favor siéntanse libres de poder comentar como deseen. Y queremos hablar justamente un poco de la crisis, ¿no? Que ya lo han estado mencionando, ¿no? Entonces, dentro de este contexto de crisis, eh,
¿Cuál es la importancia de esta colaboración entre Estado, empresa, multilaterales, la academia, ¿no? Las universidades, la sociedad civil, que también lo dijeron, ¿no? La ciudadanía es muy importante. Entonces, desde sus perspectivas y roles, ¿cuáles creen que son las enseñanzas que nos deja la pandemia en materias de la ciencia, la tecnología y el futuro del trabajo? Voy a Totalmente lanzarlo. abierto. Por favor, Pues Javier. lo que hemos aprendido y nosotros publicamos este observatorio de capacidades emergentes, ver cómo la sociedad, las empresas, había cambiado en las primeras semanas de confinamiento. Yo creo que la mayor lección que nos podemos llevar es que cuando hay un objetivo claro, todo se reorganiza. Y en la experiencia que hemos vivido en España, universidades, empresas, ciudadanos, todo el mundo ha colaborado para fabricar respiradores, para cambiar la movilidad, para dotar de conectividad a la gente que no tenía. Es decir, cuando hay un objetivo claro, todo se reorganiza. Yo diría es la primera cosa que no podemos olvidar. La segunda es la capacidad de cambiar que tenemos como organizaciones y como sociedades. SIS, la aerolínea escandinava, en 2 días pasó personal de asistencia en vuelo a personal de asistencia sanitaria. 2 días de formación, ¿no? Las cadenas de montaje en 15 días pasaron de construir limpiaparabrisas a motores de respirador, ¿no? Entonces, y esto lo hemos visto en todas las empresas. El peligro que corremos ahora, yo creo, es olvidarnos de la capacidad de cambio que tenemos cuando le hemos sentido, la capacidad de coordinación, y no olvidar tampoco que un gran cambio, un cambio radical, no es un cambio de 180 grados. Un cambio radical es un cambio de 15 grados sostenido 5 años. Y hemos abierto una puerta a nuevas capacidades conjuntas. Para seguir en lo mismo que había planteado Javier, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, también la capacidad de cambio se dio frente a un Estado que es duro para los cambios, muy duro para los cambios. Pudimos hacer un cambio frente a la crisis, porque veíamos una cosa que era sustancial. Esta fragilidad humana frente a la pandemia no solamente se vio en el tema sanitario, sino con la prolongación de la emergencia, también en el tema del trabajo. Y nos hemos dado cuenta que esto de lo que teníamos hasta ahora como la salud en el trabajo, lo que se establecía en los cánones normales, digamos, de lo que es la salud en el trabajo, ha cambiado total y absolutamente, y eso nos dará una enseñanza para el futuro, ¿no? O sea, si no tenemos en cuenta estas posibilidades de rebrotes o brotes, el trabajo se ve afectado y se ve afectado de una manera sustancial. El Perú ha dejado de crecer sustancialmente por la crisis de la pandemia. Entonces, hay que establecer condiciones para ello. Y en este caso lo hemos hecho. Y voy a decir algo que de repente no se debe decir. Uno de los beneficiados de ese cambio eres tú, querido Núñez del Prado, porque tú pudiste ganar un concurso de un proyecto que hicimos de la noche a la mañana para enfrentar cómo es que podíamos saltar a enfrentar este problema del COVID-19, también así, de la noche a la mañana. Necesitábamos respuestas e hicimos un cambio, una revolución interna para sacar unos concursos que nos permitiesen tener algunos atisbos de soluciones, ojalá para el futuro. En el próximo mes, en las próximas semanas, vamos a tener los resultados ya de ese concurso. Y eso, para un estado paquidérmico como son los nuestros, es una velocidad sideral, es una velocidad muy larga, y esa es una enseñanza también de que nos ha dado esta lamentable pandemia, ¿no? Muchas gracias, Adolfo. Sí, es verdad, yo he sido uno de los testigos presenciales de cómo Fondesit Concitec realmente se ha reinventado con todo esto, bypaseando digamos, adaptándose a esta nueva coyuntura y mejorando justamente la condición de trabajo para la academia y las empresas, porque no solo la academia ha sido beneficiaria de
estos concursos que mencionas de respuestas rápidas al COVID. Y realmente yo los felicito, me parece maravilloso porque vemos cómo realmente sí el Estado, cuando tiene la buena voluntad de transformarse y de tomar las cosas, puede generar bienestar en la sociedad invirtiendo en proyectos de innovación, ciencia y desarrollo tecnológico, ¿no? Es realmente, digamos, bueno, sí, soy testigo, como tú lo dices, de esto. Muchísimas gracias. No sé, Jairo, si tienes alguna reacción. Sí, gracias, Miguel. Sí, efectivamente, creo que concuerdo con Adolfo y Javier en señalar que uno de las grandes enseñanzas es la capacidad de transformación y de girar rápidamente. Eh, digamos, el problema es que se da cuando se llega al límite, ¿no? Cuando se fuerza a las condiciones de tal manera que es la única salida que queda en el momento, lo cual no debería ser así. Esa capacidad de reacción y de transformación debería ser algo más constante y más permanente para poder responder un poco más inmediatamente a las diferentes necesidades, no solo de las empresas, sino de la sociedad en general. Y ese creo que es un tema fundamental. Ahora con esta crisis hemos visto que el tema de información está disponible al segundo, y todo hace que la gente se entere mucho más pronto de todo y sea más demandante. Haya unas condiciones que exigen que la gente se vuelve cada vez más selectiva y más picky para escoger las cosas. Hemos visto también el tema de cómo se está volviendo a los mercados locales. Era un tema que con la globalización estaba en otras dimensiones. Ahora la gente está buscando cómo atender mercados locales cercanos, las empresas, cómo brindar bienes y servicios a los vecinos, a las áreas que están circundantes para volver a reinventar su negocio. Y todo eso también lleva a un tema que es fundamental, es el de la transformación digital. Cómo las pymes en nuestra región, donde el 90% son micro, pequeñas y medianas empresas, deben responder de manera inmediata con condiciones que no eran las óptimas o que no son las más deseables en el momento, pero tienen que adaptarse para poder sobrevivir y para poder prepararse para futuras crisis. Lo que estamos viendo es que cada vez los periodos entre las crisis van disminuyendo y van acortándose más. Eso significa que la sociedad y las empresas deben estar preparadas para estar innovando y adaptándose de manera mucho más pronta a todas estas situaciones. Y hay otro tema que hemos aprendido ya más desde el sector micro a nivel empresarial, es cómo el gobierno corporativo también es un tema fundamental para dar una vuelta rápida a las empresas y responder de manera inmediata a las necesidades sin llevar a la empresa por un mal camino, sino al contrario, teniendo una visión de largo plazo que les ayude a plantear una estrategia y que vaya viendo cómo se responde día a día, porque ahora las sesiones muchas veces ya de los directorios no tienen que ser trimestrales, sino incluso semanales o a veces hasta diarias, para ver cómo ir respondiendo ante las situaciones. Yo creo que todo eso que se ha dado va a influir mucho en el futuro del trabajo. Y el tema más relevante que yo con el que quiero cerrar es este de los mercados locales, que creo que eso va a ser un cambio también de paradigma para no solo para las empresas, sino para la sociedad, que ha hecho que se enfoque nuevamente en algo que se da hace muchos años y se había perdido por este tema de la globalización. Muchas gracias, Jairo. No sé si Denise, César, ¿tienen alguna reacción final? Sí, mira, justo un poco escuchando los comentarios de Javier, Adolfo y Jairo, yo creo que una de las principales enseñanzas que nos deja esto es que aunque quizás sea todavía doloroso esta situación, ¿no?, en la que estamos viviendo, de alguna manera también nos demuestra que las crisis sí o sí de alguna forma crean oportunidades, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, creo que esta coyuntura nos ha llevado, creo, a poner a prueba la capacidad de adaptación
que tienen muchas empresas, ¿no? Desde acondicionar el rubro en el cual normalmente estaba laborando, ¿no? Hay ejemplos claros como los casos de los restaurantes, ¿no? La forma en la que llegamos a los clientes, la forma en la que nos comunicamos, la forma, por ejemplo, en que se logran resultados, ¿no? En este trabajo conjunto que ustedes comentaban entre el Estado, ¿no? Entre el Estado y la empresa privada o entre el Estado y los centros. Pero de forma creo que nos dice de que cuando tenemos un objetivo claro y la determinación, creo que las cosas se pueden hacer, ¿no? Y creo que esto también concuerdo ahí, no me acuerdo si lo comentó Jairo o Adolfo, creo que es algo que, o sea, hoy en día la coyuntura actual nos ha llevado a demostrar que sí lo podemos hacer y creo que es algo que debería mantenerse, o sea, no deberíamos esperar que ocurran este tipo de crisis, creo yo, para que podamos seguir generando, ¿no? esta bola, digamos, de cambios positivos, ¿no? Que al final van a decantar en ser buenos para la sociedad, para las empresas en general, ¿no? Y lo otro que también quería comentar un poco era respecto de la situación que también se ha convertido de alguna manera, creo yo, en uno de los principales cambios, y es en este tema de cómo nos hemos visto obligados de alguna forma a ir a esta modalidad de trabajo no presencial, ¿no? Y cómo de alguna forma también quizás muchas empresas un poco más digamos, podríamos decir conservadoras, ¿no? Siempre lo veían como una alternativa mucho más lejana, ¿no? Pero mira, apoyados con la tecnología, con las comunicaciones, con las diferentes facilidades, o sea, nos hemos visto obligados a ir a una modalidad de trabajo no presencial y creo que se está demostrando, ¿no? Que hoy en día eso funciona, ¿no? Y trae buenos resultados. Obviamente hay una curva pues de aprendizaje, ¿no? Porque de repente no todas las empresas están de la noche a la mañana que te lleven a una modalidad de trabajo no presencial, quizás no, la curva, digamos, inicialmente es un poquito más complicada, pero no quiere decir que no sea algo que no se pueda hacer y no quiere decir que no sea algo que traiga buenos resultados para la empresa, ¿no? En cuanto a su rendimiento. Entonces, como les digo, yo creo que diferentes ámbitos, de alguna manera esta crisis nos ha llevado a identificar ciertas cosas que creo que hay que sacar un poco el lado positivo también de esto, ¿no? Ciertas oportunidades en general. ¿Sí? Y sí, yo esperaría sinceramente de que este trabajo conjunto, simbiosis entre el Estado, la empresa privada, y los centros de investigación, pues sea algo que se pueda mantener, ¿no? En pro del beneficio común, creo yo. César, por favor, coméntanos tus impresiones sobre cómo en el contexto, digamos, de esta pandemia, ¿cómo ves en materia de ciencia y tecnología el futuro del trabajo? Bueno, coincido plenamente con mis compañeros de panel respecto a que la situación actual nos trae a un cambio de manera de ver las cosas, no solamente desde el ámbito financiero, sino en general, ¿no? Situaciones que en alguna circunstancia probablemente hubieran tomado mucho más tiempo, se han dado casi inmediatamente, ¿no? Hoy estamos muchos meses trabajando desde casa, nuestros hijos están en colegio, o sea, la casa se convierte entre lugar para divertirse, para estudiar, para trabajar. Es distinta la manera como hoy estamos afrontando, ¿no? Al igual, las empresas en general se han reinventado. Hay situaciones en las cuales, bajo otras circunstancias, por ejemplo, la bancarización hubiera sido complicada, pero dado los fondos del Estado que había la necesidad de hacer llegar a los miles y miles de peruanos, los bancos hicieron que este proceso sea totalmente digital para que la gente no vaya a las oficinas. Situaciones como lo que comentaba en mi primera intervención de aperturar una cuenta totalmente digital a través de reconocimiento facial y desde tu casa, pues tampoco probablemente
hubiera sido tan rápido que salga al mercado. Entonces, creo que lo que nos trae en esta situación no solamente es un tema de que nos estamos reinventando, sino que además esto se está acelerando, ¿no? Entonces, yo creo que comparto plenamente con que ojalá que podamos seguir impulsando esta manera de ver las cosas, ¿no? De esta transformación digital, que la información sea un eje primordial del crecimiento y también, obviamente, de mayor apertura hacia las grandes mayorías. Muchas gracias, César. Y bueno, con esto terminamos la tercera ronda. Para poner algunas, digamos, conclusiones que ustedes quieran dar, vamos a tener un minuto cada uno, para que nos cuenten un poco la conclusión de lo que venimos discutiendo y darnos una idea de cuáles serían los siguientes pasos en relación a la ciencia y tecnología en el futuro del trabajo. ¿Qué se nos viene? Pregunta abierta, por favor. Siéntanse libres de responder. ¿Cuáles serían sus reacciones? El COVID no lo es todo. Todavía nos queda el futuro por delante. Y ese futuro implicará que tengamos que hacer políticas también vinculadas con el largo plazo, a nivel de política pública, estoy hablando. Y eso implica, más allá de que ojalá cuando termine esta pandemia tengamos que seguir desarrollando el país. Y esta pandemia nos ha enseñado una cosa que es sustancial. El mercado internacional, el comercio internacional falla y ha fallado. Y ha fallado en más de una oportunidad en que algunos abastecimientos no han llegado a los mercados de destino porque en el camino se han quedado. ¿Y eso qué nos ha permitido? Nos ha permitido pensar en la necesidad de incidir en el mercado de forma tal que éste se pueda desarrollar de una mejor manera posible. Y en esto implica la posibilidad y la necesidad de, en algunos sectores estratégicos, comenzar a repensar, a revisitar políticas de desarrollo estratégico sectoriales. Por ejemplo, en el área de la salud. De forma tal que, en algún momento, quizá tengamos no todo, pero sí en lo sustancial, en lo que es connatural a un Estado, tener cierta seguridad de abastecimiento, así los mercados internacionales no funcionen. Y para eso, la ciencia y la tecnología es fundamental. El desarrollo y el crecimiento de la ciencia y tecnología es fundamental para encontrar esos nichos y esas posibilidades de futuro. Si antes decía, no podemos olvidar lo rápido que hemos cambiado, el potencial de adopción tecnológica que tenemos, con lo preparados que estábamos, que era cero, ¿no? Y con los equipos que teníamos, los que ya existían, imaginaos la capacidad de cambiar, de plasticidad social que tenemos, de reserva, de productividad. Y la segunda cosa, no podemos olvidar que podemos cambiar, pero tampoco podemos olvidar de dónde veníamos. ¿Para qué cambiar? Para cambiar esta velocidad hace falta propósito y capacidad. Venimos del cambio climático 2019, venimos de la crisis de la democracia, ocupar las plazas en el 2011, venimos de la crisis financiera, arruinar a la clase media en el 2008, venimos de la crisis del control en el 2001. Entonces, me parece que es el momento de activar toda esta nueva capacidad en estos propósitos que nos hacen falta socialmente. Muchas gracias, Javier. No sé, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier. Y creo que hacia el futuro ciencia, tecnología e innovación tiene que estar mucho más estrechamente ligado con la sociedad. Y creo que ese es el punto fundamental. Y con la sociedad, quiero decir, con todos los actores, para ver cuáles son las demandas y las necesidades que se presentan. También es un tema mucho de visión estratégica. No podemos esperar a que nos golpee una crisis para empezar a generar estos mecanismos de respuesta inmediata, de facilitación de trámites, de facilitación de comercio, de lo que decía César, la prestación de servicios no presenciales. Cuando hay, está la innovación, está la ciencia, la tecnología a disposición para poder crear estos nuevos mecanismos, estos nuevos instrumentos que faciliten la vida de todos y que respondan a las demandas cada vez más permanentes de la sociedad. Entonces yo creo que
hay un espacio para trabajar mucho más articuladamente sector público y sector privado, y también para empezar a mirar algunos sectores estratégicos que deberían fortalecerse en nuestros países, y específicamente hemos visto los temas de salud y de educación, donde todavía hay unas brechas muy grandes frente a los países de la OECD, y debemos hacer un mayor esfuerzo para atender ese tipo de necesidades y mejorar la competitividad de nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Ahí, Miguel, por comentar también, plenamente de acuerdo tanto con Javier como con Jairo, ¿no? Creo que esta situación nos trae una gran posibilidad como sociedad, ¿no? Tanto el mundo empresarial como el mundo, digamos, del Estado, de poder transformarnos, de que esa iniciativa de hacer las cosas distintas podamos impulsarlo a mejor, ¿no? Hoy hay grandes iniciativas pequeñas que nos permite saber que sí somos capaces de pensar en grande, ¿no? Entonces, yo quisiera invitar, y perdón, se me está yendo la batería de la laptop, pero bueno, nada, yo creo que el mensaje final es eh, cómo empezamos a trabajar colaborativamente el Estado, las universidades, las empresas, para que estas iniciativas, estos grandes cambios que tengan que ver, como comentaba, con construir productos, servicios, servicios de salud, un trabajo totalmente distinto a través de la ciencia y de la tecnología, pues nos permita pensar en grande, ¿no? Pensar en grande de que a pesar de la situación complicada que estemos, podamos pensar que las cosas pueden ser distintas, ¿no? A través de esa colaboración, como comento. Gracias, César. Denise, por favor, tu reacción. Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes, digamos, y los retos que nos va a traer un poco la coyuntura actual, ¿no? De cara al futuro del trabajo es de alguna manera, creo que va a poner a prueba nuestra resiliencia como sociedad, creo, ¿no? Nuestra capacidad de levantarnos, reinventarnos, saber, demostrar, y que ya lo hemos hecho, ¿no? Que es posible. Y también de alguna forma, de cara por ejemplo, a la información, ¿no? Yo creo que hay un reto súper importante que es justamente poder entender oportunamente, ¿no? Las necesidades del consumidor, las necesidades en general, ¿no? Que tienen las personas. ¿Por qué? Porque yo creo que van a, así como han habido oportunidades para cambiar las formas de trabajar, también van a haber oportunidades quizás para que se desarrollen nuevos modelos de productos, servicios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto, creo que todo lo que es la información, los datos, tienen un rol súper importante para justamente poder entenderlo de manera oportuna, ¿no? Y poder justamente generar nuevas oportunidades con nuevos servicios que se puedan brindar en general, ¿no? Entonces, y para eso, pues, la tecnología, obviamente, de cara a lo que es la parte analítica, tiene un rol súper importante, y de cara a lo que es la habilitación de estas nuevas capacidades también, ¿no? Muchísimas gracias, Denise. Bueno, con esto concluimos el panel. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes. Simplemente para un poco, digamos, concluir esto, quiero comentarles algunos de los, digamos, de las ideas fuertes que se han ido desarrollando dentro de las diferentes rondas de este panel, en donde hablamos primero y donde se evocó la idea de que la responsabilidad, digamos, recae un poco en las empresas en tratar de desarrollar ciencia y tecnología a través de ese tridente universidad, empresa y Estado, ¿no? Involucrando un poco más a la sociedad civil. También vamos a tener que debemos reorganizar las empresas para generar más producción,
el rol del Estado debe ser un facilitador de esta innovación, ¿no? Para generar productos, para hacer que la academia, la empresa, la sociedad civil pueda interactuar más, generar más producción y una mejora y bienestar para el ciudadano, ¿no? También Jairo nos evocó la idea de que debemos democratizar un poco más la innovación, tener procesos de innovación, desarrollo e investigación a menor costo, al alcance de más personas, ¿no? Se hablaba también de que no es lo mismo gerenciar este I+D+I a un nivel macro, a un nivel micro. Hay ciertas dificultades y complejidades en cada uno de estos, digamos, de estas escalas, ¿no? También Javier nos contaba de que hay aceleradores del cambio, ¿no? Y en estos hacía notar que la tecnología es uno de estos aceleradores del cambio que nos van a generar, digamos, más bienestar, que nos van a dar más confort, digamos, como ciudadanos. Y donde los datos se vuelven un poco el centro de todo en esta nueva economía, en donde los ciudadanos deben voluntariamente tratar de compartir datos para poder, digamos, fortalecer esta nueva economía que se viene, ¿no? Hablamos también un poco dentro en el contexto de la pandemia y evocábamos de que las empresas, las organizaciones han sido capaces de generar cambios sostenidos, digamos, no radicales, pero pequeños, pero sostenidos en el tiempo, que ha habido una reinvención del Estado para favorecer también a los ciudadanos y generar un poco de bienestar, dando nuevo tipo de servicios no presenciales. Denise evocaba, ¿no?, que la crisis también es una generadora de oportunidades en donde las organizaciones se pueden adaptar, y veíamos de cómo también gracias a esta generación de oportunidades, digamos, el sector banca comenzó también a transformarse para poder transferir esos recursos que el Estado de repente daba para algunas familias vulnerables o empresas, ¿no? Rescates económicos, préstamos, y el sector banca también se ha transformado, se ha digitalizado para poder, digamos, llevar la banca más cerca a los ciudadanos y poder hacer un poco más de inclusión financiera, que también es un tema bastante coyuntural en Perú. Y en general, como conclusión, vamos a rescatar de que ahora tenemos una mejor capacidad para cambiar, ya sabemos que podemos cambiar. Vamos a tener que estrechar, digamos, estos lazos entre academia, universidad, empresa, sociedad civil, para poder ser más rápidos, más proactivos. Hablábamos de ser más resilientes, mejorar desde un punto de vista del Estado la prestación de servicios a los mismos de forma no presencial, y obviamente todo esto genera un abanico de nuevas posibilidades y oportunidades de desarrollo de productos y servicios, donde los datos van a ser, digamos, la estrella central de todo este cambio, ¿no? Entonces, eso un poco para resumir lo que nuestros expertos han querido comentarnos desde sus perspectivas. Les agradezco nuevamente a todos y cada uno de ustedes, Javier, Jairo, Denise, César, Adolfo, que se tuvo que retirar, por compartir con nosotros esta su expertise, habernos comentado un poco todo lo que han vivido en estos tiempos de cambio acelerado. Y nada, nuevamente gracias a todos los que nos están viendo, y con esto concluimos nuestro panel sobre ciencia y tecnología. Muchísimas gracias. Hasta luego.